Carlos Andrés Pérez se convirtió en el líder más llamativo de Acción Democrática después de Rómulo Betancourt. Obtuvo en las elecciones del 4 de diciembre de 1988 una alta votación del orden de los 3.870.000 votos contra 2.960.000 que obtuvo su principal contendor, Eduardo Fernández. Carlos Andrés Pérez tenía virtudes importantes, era corajudo, temerario, buen contendor. Mantenía la imagen del dinamismo y de la energía que contrastaba con los políticos que lo rodeaban dentro y fuera de su partido. Era poseedor de un carisma casi volcánico y muchos veían en su gran capacidad física una hiperquinesia que se esmeraba en exhibir. Las pugnas electorales eran ocasiones para poner en duda la nacionalidad de Carlos Andrés Pérez y librar a partir de allí debates sobre esa pretendida debilidad. Pero lo cierto es que nació en Vega de la Pipa, jurisdicción de la ciudad de Rubio en el estado Táchira, el 27 de octubre de 1922, en el seno de una familia de campesinos agricultores de café. Sus padres eran de nacionalidad colombiana, Antonio Pérez y Julia Rodríguez. Tuvieron 12 hijos, de los cuales Carlos Andrés fue el penúltimo. Hace la escuela primaria en su pueblo natal, Rubio, en el Colegio María Inmaculada hasta 1935, cuando termina el primer año de bachillerato. Ese año se traslada a Caracas para estudiar el resto del bachillerato, orientado hacia la filosofía y las humanidades en el Liceo Andrés Bello. Ya en ese tiempo mostraba sus inclinaciones por la política y llegó a presidente del Centro de Estudiantes del Liceo. En 1948 contrae matrimonio con su prima hermana Blanca Rodríguez, con la cual tiene 6 hijos. La pareja se divorcia a finales de los años 90 y Carlos Andrés se casa con Cecilia Matos, con la que mantenía una relación afectiva desde hacía más de 20 años y con quien tuvo una hija más y adoptó una segunda. Carlos Andrés Pérez se inicia en política siendo apenas un adolescente. En 1938 se incorpora a las filas del Partido Democrático Nacional, PDN, que luego daría origen al Partido Acción Democrática en 1941. Llegaría a ser un miembro muy destacado de ese partido y con su apoyo, presidente de la República en 2 ocasiones. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, pero pronto los abandona por dedicarse al desempeño de importantes responsabilidades derivadas de los cambios políticos producidos en el país como consecuencia del 18 de octubre de 1945. Sería secretario privado del presidente de la Junta de Gobierno, Rómulo Betancourt, y secretario del Consejo de Ministros. En 1946 fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Táchira y un año más tarde diputado al Congreso Nacional por la misma entidad federal. En 1948, durante el derrocamiento de Rómulo Gallegos, fue detenido por participar en actividades destinadas a salvar la continuidad constitucional. Permanece un año prisionero en Caracas hasta que fue expulsado del país. Apenas puede, regresa clandestino a Venezuela para incorporarse a la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De nuevo es arrestado y confinado en Puerto Ayacucho. Expulsado nuevamente del país, se une en La Habana a Rómulo Betancourt. Después del 23 de enero de 1958, regresa a Venezuela y se dedica a consolidar la democracia y el partido en su estado natal, Táchira. Inmediatamente es electo diputado y llamado por el presidente Betancourt, se desempeña como primer director general del Ministerio de Relaciones Interiores. Más tarde, como ministro de esa cartera, le toca enfrentar enérgicamente los alzamientos guerrilleros fomentados por la izquierda con el apoyo del régimen cubano de Fidel Castro. Esta etapa le confiere una aureola de hombre fuerte e incorruptible al derrotar levantamientos militares y guerrillas de izquierda. El 18 de febrero de 1963 asume provisionalmente la presidencia, supliendo a Betancourt, quien viaja al exterior. Durante el gobierno de Raúl Leoni, vuelve al Congreso Nacional como jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. Para 1968, figura en esta organización política como secretario nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, posición en la cual permanece durante el quinquenio 1969-74, presidido por Rafael Caldera. Como candidato presidencial de Acción Democrática para las elecciones de 1973, Carlos Andrés Pérez recupera el poder para su partido. Durante su primer gobierno, crea el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, nacionaliza las industrias de hierro y petróleo, consigue absoluta normalidad militar, mantiene buenas relaciones internacionales y emprende la llamada estrategia de pleno empleo. Pero desarrolla una política intervencionista que afectaba negativamente a las pequeñas y medianas empresas,
favorece a grandes conglomerados económicos, otorga exagerado poder a los sindicatos y se produce un crecimiento artificial de la economía que termina en burocracia, corrupción y un fuerte endeudamiento externo. Acción Democrática pierde las elecciones de 1978, a pesar de que Carlos Andrés Pérez mantuvo una gran popularidad hasta el final de su ejercicio presidencial. Como la Constitución impedía la reelección inmediata, Carlos Andrés tuvo que esperar 10 años para lograr su reelección, la cual ocurre el 4 de diciembre de 1988. Al ganar esos comicios, Carlos Andrés Pérez se convierte en el primer venezolano del siglo XX, electo 2 veces por el pueblo para la presidencia de la República hasta esa fecha, con el mayor número de votos absolutos obtenidos por candidato alguno. Pero la situación económica había empeorado paulatinamente a causa del descenso de los precios del petróleo. La moneda se había devaluado, la inflación era alta y la deuda externa una pesada carga. Pérez se encontró sin mucho margen de maniobra y, lejos de su anterior populismo, optó por un plan de austeridad de corte neoliberal, consistente en alzas generalizadas de los precios, liberalización y privatización de la economía, congelación de salarios y reducción del gasto público. De inmediato comenzaron las protestas, cuyo pico fue las jornadas de saqueos de los días 27 y 28 de febrero de 1989, las cuales el presidente tuvo que reprimir y que le costaron su popularidad. Su piso político se debilitó y la conflictividad social se mantuvo. La madrugada del 4 de febrero de 1992 se produce un intento de golpe de Estado al mando del teniente coronel Hugo Chávez Frías, quien lo justificaba alegando el deterioro de la situación social y el aumento de la corrupción administrativa. El presidente derrota la sublevación, restableciendo el orden constitucional. Enfrenta una segunda intentona de golpe el 27 de noviembre del mismo año. Nuevamente el presidente supera la contingencia de violencia, manteniendo el control. Pero en marzo de 1993 se introduce una acusación en su contra por malversación de 250 millones de bolívares de la partida secreta. Carlos Andrés Pérez no huye, sino que da la cara y hace frente a su situación en una defensa que hace historia durante el primer juicio oral ante el máximo tribunal. Se le destituye, se le envía al retén judicial del Junquito y se le enjuicia. El 30 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por malversación agravada genérica a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario en atención a su avanzada edad. Se le separa de su cargo como senador vitalicio y también de su partido. Cumple su condena y en 1999 sale en libertad. Pero la persecución política en su contra continúa y esta vez se le acusa por cuentas secretas supuestamente aparecidas en Estados Unidos. De nuevo, Carlos Andrés Pérez se defiende de los señalamientos en su contra, manteniendo firmemente su inocencia. Desde el año 2001, residió exiliado entre República Dominicana y Estados Unidos, buena parte de ese tiempo, sufriendo de limitaciones físicas considerables debido al deterioro de su salud. Fue uno de los políticos más destacados y, sin duda, el más controvertido de los líderes de la democracia venezolana. 2 intentonas militares no pudieron deponerlo. Solo ante una decisión de la Corte Suprema de Justicia se separa en el acto de la primera magistratura, a la cual había llegado con la mayor cantidad de votos que venezolano alguno había reunido. Ese hecho balancea, para su imagen de hombre público ante la historia, su condición de demócrata por encima de los errores y excesos que se le imputen.